Bueno, vamos a cambiar de tema. Y sorpréndeme. ¿Te acuerdas que, bueno, no te voy a sorprender mucho realmente, porque te acuerdas que cuando hablamos con Alejandro Darias en el primer programa de la segunda temporada, salió el tema de aquellos edificios que se derribaron un poco con poca cabeza. Es decir, seguramente no se tendría que haber protegido, pero no se hizo y se tiraron, ¿no? Y hablamos de la pagoda, la famosa pagoda de Manuel Fisac en Madrid, que es un edificio, además, yo lo tenía en mente como una imagen, pero luego resulta que era una torre de unos laboratorios y esa torre tenía pues unas cubiertas giradas 45 grados que parecía medio japonés. Bueno, muy chulo, ¿no? De ahí lo de pagoda y tal. Entonces, bueno, me puse a investigar, oye, ¿qué edificios nos hemos cargado? ¿O cuáles deberíamos cargarnos? Y debatir un poco sobre la conservación y el patrimonio. Muchas veces hemos hablado aquí de patrimonio cuando nos obligan a hacer aquellos informes previos y tal, ¿no? Pero piensas, bueno, ¿para qué sirve todo esto, ¿no? Porque si después resulta que un edificio con cierto valor se lo han cargado, ¿no? Yo creo, y eso no sé si tú piensas igual, que ahora estamos protegiéndolo casi todo. Por defecto ya no se puede hacer nada. Y creo que antes era al revés. Antes no se tenía mucho criterio y por un tema especulativo o por lo que fuera, las cosas se tiraban, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco un repaso histórico, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero aquellas edificaciones que, hombre, no deberían haber sido demolidas, ¿no? También hay que ver las causas, porque hay causas distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú te acuerdas del Crystal Palace? Sí. Crystal Palace era un edificio... El equipo de fútbol. Hay uno que se llama así, ¿no? Sí, es verdad. Pues el Crystal Palace, que se construyó en 1851 para la Exposición Universal de Londres, sí. Que era un edificio enorme de vidrio y de acero. Claro, estamos hablando de una época en la que la Revolución Industrial era como el primer edificio, ¿no? Diseñado por Joseph Paxton, el primer edificio que mostraba digamos, los nuevos materiales, ¿no? Ligeros. Hay un libro, ¿cómo se llama? O sea, la era moderna de la arquitectura a veces se asocia a este edificio. Sí, como inicio de... Exacto, con que empieza aquí, ¿no? Hierro fundido y vidrio, ¿no? Pero a saco. Estamos hablando es una especie de nave, ¿no? De 563 metros de largo por 124 metros de ancho. O sea, es una barbaridad. Estamos hablando de varios campos de fútbol ahí metidos, ¿no? Entonces, esta especie de hibernáculo, porque tenía como esta forma así, ahí se iban, digamos, exponiendo todos los países, pues sus avances tecnológicos o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues es curioso porque el Crystal Palace, claro, son aquellos edificios que una vez termina la exposición, como pasa en tantas exposiciones, pues bueno, hay que desmontarlo, ¿no? En este caso no se desmontó de primeras, sino que se mantuvo durante un tiempo y luego lo que hicieron fue, pieza a pieza, se la llevaron al sur de Londres y la reconstruyeron. Que también tiene bastante, es decir, si estaba ya en un lugar, déjalo ahí, ¿no? Se trasladó, digamos, al sur de Londres y en 1936 se destruyó, bueno, que dicen que hubo un incendio y se ve que dijeron, bueno, pues ya que se vaya todo afuera y ya está, ¿no? O sea que estamos hablando de que duró aproximadamente unos 80 y pico años, ¿vale? Que es poco para un edificio de estas características, que además, lo que tú decías, ha supuesto en la historia de arquitectura un hito. Es decir, algo que nosotros hemos estudiado y que no hemos podido ver, porque no existe, ¿no? Sin embargo, solo lo hemos visto en fotografías, planos, etcétera, ¿no? Bueno. Claro, porque una pregunta, ¿este edificio fue concebido para durar o ya fue concebido para la exposición y ya está? En principio, para la exposición, ¿no? Es un poco lo mismo que la Torre Eiffel. Claro. La Torre Eiffel se iba a desmontar una vez acabada, pero por un tema de la ciudad, vecinos, etcétera, etcétera, pues se mantuvo. Y bueno, todavía la tenemos ahí, ¿no? Y ahí es un icono, ¿no? También es un punto de debate de, bueno, qué cosas que son en teoría temporales deberían mantenerse, ¿no? Porque hay muchas, sobre todo en las exposiciones universales, se han hecho muchos edificios, y recuerdo uno del pabellón de España, de Sert, o algunos que hizo el estudio de Miralles, Tagliabue, etcétera, en China creo que fue, en Shanghái, en China. Que tienen su cosa y que a lo mejor pues se tendrían que mantener. Esto haré un símil muy feo, que es como cuando el toro es bueno, no se le mata, ¿no? O sea, cuando se hace la corrida y tal, y entonces se le perdona, ¿no?
Pues esto es un poco lo mismo que estos edificios, ¿no? Que, oye, que te íbamos a destruir, pero resulta que hemos considerado que eres bueno, ¿no? Cada vez menos, ¿no? O sea, ahora con las exposiciones parece que hay más vocación de permanencia, quizás. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que por el tema de sostenibilidad... El país que alberga la exposición, pues a lo mejor su pabellón sí que lo conserva, ¿no? Quizá alguno de ellos, pero en general son construcciones efímeras, bastante efímeras, lo cual me lleva a pensar también que hay un tema aquí que son las exposiciones universales, que un día podríamos hablar de las exposiciones universales porque... bueno, tienen mucha historia. Es decir, en las ciudades ha repercutido muchísimo, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, se han hecho 2. Y cada exposición universal era como las Olimpiadas un poco, ¿no? Era un antes y un después. Iba a decir esto, o sea, la arquitectura tenía un lugar y una preponderancia y una importancia, ¿no? En el devenir del mundo, del futuro. Sí. Yo creo que con las exposiciones actualmente, que ya nadie sabe dónde se hacen, las exposiciones universales, que además no sé ni cuándo ni dónde se hacen, pasa un poco como a las Olimpiadas, ¿no? Que han ido a menos, que bueno, que ahora se hace en París o se hace en Los Ángeles, que son ciudades repetidas ya, que les da un poquito igual donde se hacen las Olimpiadas, ¿no? Pues yo creo que en las exposiciones universales pasa lo mismo. Quizá no estaría mal volver a darle un poco de vidilla a estas cosas y que tengan un poco de sentido estos acontecimientos, ¿no? Pero bueno. Más cosas. Nadie se acordará del ciclorama de Gettysburg de Richard Neutra. Sí. Sí, este es un edificio de 2 cuerpos, uno circular, ¿vale? Que estaba que de hecho estaba en un parque militar de Gettysburg, que bueno, se decidió que bueno, el Parque Nacional dijo, bueno, nos lo cargamos. O sea, a pesar de que tenía un valor, pensaron que había que preservar la naturaleza y dijeron, uy, eso molesta. No se miraron qué significaba aquel edificio, que además estaba muy bien diseñado, que tenía como una especie de cuadro que daba a 360, ¿no? Que tú entrabas allí. Bueno, pues aquello se lo cargaron. Tengo las fechas aquí. Duró de 1962 y en 2013 se lo cargaron. Este duró menos que el de Buxton, o sea, 40 y pico de años, ¿vale? Bueno, otro de las cosas que mucha gente, muchos historicistas, etcétera, se quejaron de que, hombre, eso había que conservarlo de alguna manera. Además, en un parque que no molestaba. El parque es enorme, ¿eh? Bueno, vamos a Frank Lloyd Wright, porque a Frank Lloyd Wright se le cargaron varios edificios, ¿vale? Y los más destacados fueron el Hotel Imperial de Tokio. El Hotel Imperial de Tokio, que era una barbaridad de edificio enorme. Pero claro, como Wright era muy horizontal, pues claro, ocupaba en horizontal, ¿no? Esto a los japoneses hubo un momento que les sentó mal porque dijeron, es que estamos desperdiciando aquí el espacio. Y entonces se construyó en 1923 y en 1967 se lo cargaron. Incluso pudo resistir un terremoto. Una vez acabado Wright, vino un terremoto en Japón, en Tokio, que fue uno de los pocos edificios que lo resistió. Decían que por su horizontalidad, ¿no? Pero bueno, el caso es que en 1967 unos especuladores dijeron, vamos para arriba en vez de para abajo y se lo cargaron. Y luego Wright tiene otro edificio que es una obra maestra, que es el edificio Larkin. El edificio Larkin, que tú recordarás que en el centro había un quintuple espacio, ¿vale? Unas oficinas, y era un edificio de ladrillo, con una forma de administrar, digamos, las funciones muy, muy original y muy novedosa. Incluso fue de los primeros edificios que tenía aire acondicionado, que en aquella época, estamos hablando de 1903, en aquella época era un hito, ¿no? Bueno, pues este edificio de oficinas se demolió porque la empresa entró en bancarrota. ¿Dónde estaba este? Este está ya te lo diré, en Buffalo. Creo que es Wisconsin, si no me recuerdo mal. Bueno, pues se demolió porque la empresa entró en bancarrota y se ve que dijeron, bueno, nos vendemos esto, y el que vino dijo, me lo cargo. No pensó ni lo que tenía entre manos, ¿no? Que esto es lo que hablábamos antes. O sea, claro. Es que no ves lo que tienes. O sea, haz algo con ello, ¿no? Bueno, a ver, al final a lo mejor solo lo ves cuando alguien ha decidido que tiene un valor y está protegido. Es decir, nosotros criticamos aquí patrimonio porque lo quiere proteger todo, incluso lo que no tiene valor, ¿no? Y eso creo que va en contra de realmente proteger lo que vale la pena. Yo estoy a favor de seleccionar los edificios que realmente tienen un interés arquitectónico, catalogarlos y protegerlos, y ya está. Pero no todo. Entonces,
cuando lo pones todo en el mismo saco, pues las cosas dejan de tener importancia, ¿no? Y entonces te cargas esto como te puedes cargar cualquier otra cosa. Exacto. Sí, sí. Este edificio duró 47 años. O sea, vamos ya bajando de 1903 a 1950. Bueno, uno que te gustará, que son las además muy reciente, la torre de cápsulas de Nakajin, en Japón. Es este edificio que está hecho como le llaman las lavadoras superpuestas. Sí, que tiene las ventanas redondas. Exacto. Sí. Pues este edificio se desmanteló hace 2 años. Hace poco, vale. Y bueno, el arquitecto era Kurokawa Kisho, está en el barrio de Shinbashi. No sé si tú has estado por ahí. Shibuya, Shinbashi no conozco. Bueno, pues son unas cápsulas, unas habitaciones de 10 metros cuadrados, que tienen un pequeño baño y una ventana circular, como decías tú, que es la que remite a una lavadora. Me parecían como lavadoras superpuestas, ¿no? Entonces, fíjate que la idea del arquitecto era, bueno, esto lo que queremos es que cada 25 años las cápsulas se cambien, se modernicen y se vuelvan a poner. Pero nadie le hizo ni caso. Eran 144 cápsulas. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo, claro, eran tan pequeñas que la gente lo utilizaba de trasteros. Ah, vale. Y solo vivían 10 personas. En los últimos años ya vivía muy poca gente, estaba aquello muy... O sea, la gente vivía allí, eran viviendas, no eran para pasar 3 noches, para pernoctar. No, gente viviendo, sí. Vale. Bueno, a final del 2022 se decidió ya demolerlo, digamos, o desmontarlo. Aunque es curioso porque hubo gente que se llevó cápsulas. Dijo, bueno, me las llevo y hay aproximadamente unas 30 que están repartidas por el mundo. Incluso hay un Instagram, os lo recomiendo, de gente que cuando ha visto una cápsula le ha hecho una foto. Y entonces ves pues en América o en Europa o en un museo. O sea, a lo mejor ahora vale mucho dinero tener una cápsula original del edificio este. Exacto. O sea que si un día veis una cápsula por ahí, serán una de las 30 que hay, que se salvaron, digamos. Bueno, alguna cosa más. Quería hablar un poco de Barcelona, porque en Barcelona hubo una época en la que el modernismo se lo cargaron, digamos, ¿no? Todos conocemos a Gaudí y todos sus edificios, están todos ultra catalogados y ultra protegidos, pero hubo muchos edificios modernistas en el Eixample que se los cargaron, ¿no? Y uno de ellos no es bien un edificio, sino una cafetería muy conocida, que es el Café Torino. El Café Torino tenía una decoración que hizo Gaudí precisamente con Pedro Falqués, una decoración súper chula, con una... Seguro que te suena porque es la tienda de Rolex, vale, que tiene este pavés. Sí. ¿Vale? Sí, pues ahí estaba el Café Torino y, claro, si tú miras las fotos y tal, era... ¿Está en diagonal? Está en Paseo de Gracia, Paseo de Gracia número 18. Vale. No sé si da después de Gran Vía, no sé si es Diputación vale. sea Sen. Ok, sí. Pues aquel chanflán, digamos, que ahora es una tienda de Rolex con un pavés y tal, aquello era el Café Torino, que era una muestra del modernismo en todo su esplendor, ¿no? Bueno, pues aquello, algún día alguien dijo, bueno, de hecho el Café Torino duró poco porque estuvo de 1902 a 1911. En 1911, pasando de todo, se ve que dijeron, bueno, venga, fuera. Y se cargaron toda la decoración y todo el café, ¿no? Bueno, es un ejemplo de esas construcciones modernistas que la gente, digamos, quizá porque era lo que se normal. hacía. Claro, se hacía tanto que a veces no valoras, ¿no?, lo que haces. Es como hoy en día que, bueno, esto es otro tema, pero tú vas a la Eixample, miras algunos edificios y ni fu ni fa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son iguales. O sea, no hay algo que diferencie, ¿no? Entonces, parece que te los tengas que cargar porque no tienen valor, ¿no? Aunque hay algunos interesantes, que parecen normales y son bastante interesantes. Bueno, estos, digamos, los que no se tendrían que haber cargado, pero hay algunos que se tenían que cargar y además seguramente con razón y luego pues no se los han cargado. Siguen ahí. Y bueno, quería simplemente dar 2 ejemplos. Uno que en realidad se hizo bien, que es el pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona, que antes hablábamos de las exposiciones de Mies van der Rohe, pues es un pabellón que había que desmantelar cuando se acababa la exposición y así se hizo. Claro, ahí había material caro, porque ahí había travertinos, y esto se lo llevaron toda Alemania y, escucha, aquí no... pero luego vinieron la gente de Bouygues y de...
Solá-Morales, etcétera, y dijeron, hombre, esto es un hito de la arquitectura, esto hay que reconstruirlo. Y afortunadamente en 1986 se reconstruyó el pabellón de Mies, que ahí lo tenemos. En el 86. En el 86. Vale. Sí. Con lo cual... 57 años más tarde, ¿no? Exacto. Del 1929 es la exposición, en 1930 se desmanteló y en el 86 se volvió a reconstruir, digamos, ¿no? Con bastante fidedigno todo aquello, y luego, para acabar, te quería comentar el tema de las 3 chimeneas de San Adrián. El otro día que tú me dijiste que habías ido al festival de Manifesta, ¿no? Uh-huh. Y una de las sedes, digamos, de Manifesta son las 3 chimeneas de San Adrián de Besós. Y yo te pregunto, ¿tú crees que tiene...? Porque claro, aquello iba a ir fuera, pero los vecinos hicieron un referéndum en 2008 y parece que salió que había que conservarlo. Yo te pregunto, ¿qué te pareció aquello, tú que lo viste de primera mano, y qué hubieras hecho con eso? Para mí... no radical. Sí, no tiene interés. Actualmente no tiene interés. No veo... ¿Por qué crees que se defiende esas chimeneas? A ver, allí dentro había una exposición, una pequeña exposición. Eso se ha convertido en una gran nave. Primero, las chimeneas no se pueden visitar. Lo que se puede visitar es la nave anexa, ¿vale? Uh-huh. La nave anexa es un pabellón enorme. La sala de turbinas, que le llaman, ¿no? Y dentro de ese pabellón enorme, pues hay exposiciones de artistas modernos, pero muy efímeras. No es que sean exposiciones que tú vas para ver la exposición, no. Es que no... Bueno, parece más una decoración que otra cosa, ¿no? Pero había una pequeña salita con fotos de la época, de toda la actividad asociada a aquella fábrica, y como que esto enriqueció un poco. Bueno, mucha gente vivía de esta central termoeléctrica, ¿no? Sí, o sea, la exposición lo que te plantea es el conflicto entre la salida profesional y vital que se les dio a los trabajadores por existir estas 3 chimeneas, pero al mismo tiempo la contaminación que podían generar, ¿no? Había un conflicto de intereses entre el ecologismo y vida de las personas que trabajaban allí. Entonces, la razón por la que hoy se mantienen esas chimeneas es porque son el testimonio de ese conflicto en sí. ¿Vale? De si merecía la pena o no, o si merece la pena o no derribarlas o no. No se discute, para mí, el interés arquitectónico de las chimeneas en sí, sino la historia que hay detrás, lo que significó. Pero es que tampoco me parece de calado suficiente, ¿no? Claro. Exacto, de argumento para... Bueno, sí, está ahí de recordatorio, pero no me parece justificado. Lo digo porque el impacto visual que tiene aquel mamotreto... me parece, además a primera línea de mar, mirar fotos porque es tremendo, ¿no? Me parece que es demasiado agresivo para conservar algo que no representa nada. Si tú lo pones en una balanza, es una cosa que tú siempre utilizas este argumento, ¿no? Lo que ganas y lo que pierdes, pues me parece que a lo mejor sin ello, sin las chimeneas, todo lo que ganas de espacio podéis hacer cosas mucho más interesantes para el propio beneficio de la gente de San Adrià, por ejemplo. Incluso, oye, pues a lo mejor se puede conservar una chimenea como recordatorio de lo que fue y luego plantear algo más. De hecho, ahí se supone que va a haber un hub multimedia, audiovisual, etcétera, ¿no? Pero ya veremos. Dentro en la sala esta de turbinas y tal, este edificio anexo, ¿no? Se quiere hacer un hub audiovisual. Pero es que es un edificio difícil de distribuir, porque es una nave tan llena de huecos. O sea, realmente no es una planta convencional que tú puedas decir, vale, voy a empezar a poner mamparas y distribución de oficinas, porque no puedes recorrer 3 metros que no te encuentres ya un agujero y caigas. Bueno, porque supongo que se tapará, o sea, ¿no? Se hará... Sí, un estilo muy brutalista, todo de hormigón. No sé, no me pareció... El resumen es que he intentado buscar razones para conservar algo, que además yo desde mi pueblo lo veo, digamos, y me parece... No tengo ninguna razón para mantenerlo. O sea, sería lo primero que haría, tirarlo. O sea, no. Pero bueno, en fin, esto ya no depende de mí, ¿no? Podríamos tirar, de las 3, tiramos una. ¿Sabes que hay una que está un poquito más desplazada que las otras? Esa, para los que tienen TOCs, ¿no? Esa se tira. Esa la tiramos. Bueno, te planteo igualmente qué cosas tirarías tú o qué cosas no tirarías, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos críticos con la Sagrada Familia que dicen, no, mantener solo lo que hizo Gaudí y el resto se tira.
aunque ya esté hecho. O, por ejemplo, el monumento a Colón, que ha sido muy criticado y que también se quería, me acuerdo que con Ada Colau se quería quitarla del monumento a Colón. Bueno, por lo que significa. Sí, ¿no? sí. Que exacto. se colonizó a sí, los indígenas de allí. Que también había que verlo, porque, bueno, es decir, eso es una razón, porque entonces nos cargamos toda la historia, ¿no? No sé, exacto, forma parte de la historia. Se hizo bien o mal, pero forma parte, ¿no? No sé si hay algún edificio... Bueno, a mí hay algunos edificios de arquitectura moderna que nunca me han gustado mucho, ¿no? Y que a lo mejor me los cargaría, ¿no? Por ejemplo, de Le Corbusier yo algunos me los cargaría. Algunas casas de estas Citroën, ¿no? Estas algunas me las cargaba porque me parece que han envejecido mal, y algunos edificios, incluso de la Champla, antiguos, también me los cargaría, Me parece que no le damos demasiado valor a las cosas que no tienen, no sé si te ocurre alguno, te lo digo así a lo bruto, A ver, ahora no me viene ninguno a la cabeza. Sí que, en general, a mí no me gustan los muros cortina. Me cargaría todos los que tienen muro cortina. Sí, ¿no? No sé. Seguro que hay muchos, seguro. Vale. Sobre todo edificios que muchas veces impiden a la ciudad avanzar porque polarizan tanto aquella zona que se pierde mucho quizás de interés general en pro de un interés particular que es el propio edificio, que a lo mejor no tiene interés en sí mismo, ¿no? Sí. Como pasa con el caso de las chimeneas. Sí. No, es un debate interesante. Bueno, pues oye, pedimos a todos nuestros oyentes, ¿no? que nos digan, que nos dejen en comentarios si se cargarían algún edificio que no les guste o lo que fuera. He oído gente que dice que el Bernabéu se lo hubiera cargado, ahora ya no, pero hubieran hecho otro estadio fuera y hubieran eliminado el Bernabéu de desemplazamiento, ¿no? Bueno, yo me cargaría el Camp Nou, pero creo que ya se está haciendo. Sí. Por lo menos lo están desmontando, ¿no? Exacto. Bueno, pues ese es el debate. Patrimonio, cuidamos, no lo cuidamos, tiramos o no tiramos. Mira, al final todo es un tema de criterios, ¿no? Sí. Es que lo difícil aquí es, o lo fácil es, vale, lo conservamos todo, pero ¿en base a qué criterio? Y eso también enlaza con lo que comentabas de las viviendas grandes o pequeñas. Bueno, ¿en base a qué criterio de vivienda? O sea, ¿qué es para ti una vivienda? O sea, que tiene mucho que ver la política, ¿no? Sí. La política que es importante. Lo es. No los políticos, porque son dos cosas distintas, pero la política es la que tiene que apostar seguramente, ¿no? O decidir qué se hacen con las cosas, ¿no? Muy interesante, de verdad.